¿Y biología? En la Universidad de los Andes. Inmunología. Ustedes 3, 4, ¿tú también eres médico? O sea, 1, 2, 3, 4 médicos. Los tres muchachos son los que están ejerciendo Y ahorita, ¿no? dos biólogas. No, una bióloga. Ella solamente. De lo que somos No, médicos. ella es médico. ¿Y Ah, sí. tú eres Doctora médico Sofía. también? Bióloga, O sea que química, son 1, física, 2, 3, médico. 4, 5, 6 médicos y una bióloga. Ajá. Vamos a ver, biología versus medicina. No, pero vamos bien, vamos bien, no somos tan malas, Exactamente. Pero María tiene mucho No, background de no, laboratorio y eso, no, le ayuda mucho, Cierra creo. la puerta, no dejes entrar. Además que los libritos que hiciste en Sí, el no te digo que los de la examen. área no son ¿sabes? No lo dejes entrar. Bueno, Bueno, llegaron tarde, se perdieron la primicia. Bueno, bueno, para contarles un poco, como le estaba diciendo, yo soy biólogo, inmunólogo, egresada como biólogo de la Universidad de los Andes. El año pasado salí del posgrado de inmunología de acá. Hice mi tesis aquí en el Laboratorio de Patología Celular y Molecular, que ahora pertenece al Centro de Medicina Regenerativa. Primera vez que doy clase, no les voy a negar. Hoy me estreno como docente. Ah, muy bien. No, para que quede en el registro. Sí. Sonríe, sonríe. Ahí. Creo que demasiada información. Bueno, por eso la clase va a ser un poco más lenta, para ir poco a poco, a medida que vayamos desarrollando cada uno de los temas, ¿no? Les pedí el nombre por eso, para yo poder ir conociéndolo, así como también, e ir viendo cómo es la participación de ustedes y yo poderme acordar cuándo se tenga que hacer las notas, ¿no? Las notas en cuanto a lo que es la participación, es participación de respuesta y respuesta positiva. No hay respuesta negativa, no es que si respondió mal no es considerado, no, o sea, una respuesta es una respuesta, porque gracias a que respondamos alguna inquietud, eso nos va a llevar a una discusión, a aclarar dudas, al que se quedó callado y no dijo nada, dijo, mira, esto es así, tal. Es eso para mí, lo que es la participación de ustedes en la clase. Cualquier duda, pueden frenar, vamos a hablarlo, vamos discutiéndolo poco a poco, no hay apuro. La clase no es tan extensa, no le tengan miedo a la inmunología, aquí vamos a hablar bastante de ello, porque una de las funciones de estas células estromales mesenquimales está mediada por las respuestas inmunológicas, ¿no? Y eso es mucho lo que la visión que se quiere para las terapias, pues, tratar de frenar todo lo que es lo que desencadena el sistema inmunitario. Bueno, vamos a iniciar, ya esperamos unos minutos y me imagino que ya después se integrarán en la clase. El enfoque de esta clase va a ir desde una línea de tiempo donde vamos a conocer un poco los principales estudios que se han hecho en los últimos 60 años sobre las células estromales mesenquimales. ¿Cuál es la línea embrionaria que tienen estas células? Sus fuentes de obtención, los aislamientos, cómo son los cultivos y sus propiedades, tanto en cuanto a su morfología, los fenotipos, o sea, y la capacidad de diferenciación y modulación. También la heterogeneidad que tienen estas células estromales mesenquimales a la hora de uno aislarlas, cultivarlas y también las que ellas tienen per se. Esto se inicia en los años 1960, entre los 1970, cuando este investigador logró aislar desde la médula ósea células que fueron implantadas en forma heterotópica, es decir, bajo la piel del animal. Esta muestra de médula ósea bajo la piel y observaron que aquí hubo formación de hueso. A su vez también vieron que este mismo investigador logró aislar las células cuando estas se adherían al plástico del frasco de cultivo. Posteriormente, en los años 1987-1988, se encuentran que las células estromales podrían
ya en un cultivo, después de varios pasajes, lograr diferenciarse hacia el linaje osteogénico. Ya para los 1990, las células estromales mesenquimales ya se prueba que ellas pueden tener diferenciación osteogénica, también condrogénica, y a su vez también se prueban que ellas no eran fibroblastos, porque era lo que también se pensaba, que esta morfología que ellas tenían alargada podían ser también fibroblastos. Y es aquí cuando se prueba, para estas fechas. Para 1995 ya se da el salto desde el laboratorio hacia la aplicación clínica, porque empiezan las primeras pruebas de estas células en pacientes. Utilizaron células estromales mesenquimales aisladas de médula ósea de un paciente con leucemia, y estas fueron reinfundidas en este paciente. Esto fue con la finalidad de ver que la seguridad de la aplicación de estas células, y esto tuvo su éxito en su momento. Posteriormente, en el año 2000 fue el boom. Ya llega el momento en el que se empieza a aislar de otros tejidos, no solamente de la médula ósea. Desde tejidos de embriones, de lo que sería la membrana, cordón umbilical, tejido adiposo, la placenta, entre otros, donde vieron que estas células también tenían el mismo comportamiento de adherencia al plástico, pudiéndose aislar de esa manera también. Para el año 2002 ya se empieza a hacer estudios de ver cuál es la respuesta que tienen estas células junto con el sistema inmunitario, y ven que hay una incidencia o un efecto sobre las células del sistema inmunitario, donde se ve una disminución de la proliferación de los linfocitos, donde se ven cambios en la diferenciación de algunas células, por ejemplo como las células dendríticas, entre otras, que vamos a seguir hablando más adelante. Para el año 2011 se aprueba por primera vez la comercialización de un tratamiento, porque esto fue aprobado en Corea por un ente de Ministerio de Alimentos y Medicamentos. Ellos aprueban esto usando células estromales mesenquimales aisladas de médula ósea, autólogas para pacientes cuando tenían infarto al miocardio. Estas células eran infundidas no, eran directamente en una vena cerca, no recuerdo ahorita exactamente, pero era la aplicación localizada, era directamente hacia la coronaria. Sí, gracias. Posteriormente, en el año 2012, nuevamente viene a salir a colación el tratamiento de enfermedad de injerto contra huésped. Esto lo comentaré en la próxima clase, pero este tratamiento comienza desde los años 1900, como por los finales de los 90. Empieza toda una farmacéutica a desarrollar este tipo de tratamiento, pero tuvieron sus altibajos, que eso se los cuento ya en la próxima clase, y hasta estas fechas vuelve a ser aprobado, tanto en Europa, pero de forma condicionada, de acuerdo a varias líneas de tratamientos, cuando son resistentes a otros tratamientos. Las primeras líneas de tratamiento, cuando eran resistentes, ya se podía aplicar, porque antiguamente ya eso había sido descartado por ciertos problemas que tuvieron durante el tiempo, y que también en esta fecha ya esto no pertenecía a la empresa que originalmente lo había hecho, que estaba en Canadá, sino que fue una australiana que tomó nuevamente como la línea de esa investigación y el tratamiento. Esto llevó con la finalidad ya de que fuera aprobado, y ha sido la única terapia aprobada para la enfermedad de injerto contra huésped. De hecho, con los estromales mesenquimales es la única aprobada, ya por el ente regulatorio de la FDA. Tiene el nombre ya de... Ahora voy a usar el apuntador. Y ya lleva el nombre de Rioncil. ¿Okay?
Ahora, estas células estromales Espérate un momento de vuelta. Puesto así, pareciera que toda la parte que se hizo en humanos no hubo problemas y eso sí tuvo problemas cuando se usó en pacientes, ¿no? Quizá vas a hablar más adelante, pero es importante saber de que ahí pareciera que todo fue muy bien con esas células en pacientes. Claro, porque Y en son los primeros estudios que destacaron el uso de Y estas en células. ratones, por ejemplo, inyectados en corazón, produjeron formación de hueso. En personas que, por ejemplo, se pusieron en antienvejecimiento y cosas de esas, produjeron calcificación. Entonces, no todo fue para hacer todo eso, hubo toda una base que Karel discutirá de fallas, y dense cuenta en el 2024 que por fin se aprueba una terapéutica, un tratamiento. Fueron descubiertas en En los 70, en los 60. Sí. y 34 años después es aprobado. ¿Sí? Ok. Ajá, 50 años, más de 50, Sí, 60 años. 30, 50 60 años, ¿sí? Ok, estas células, su linaje mesenquimal se origina cuando se forma la estría primitiva a través de la transición epitelio-mesénquima. Es aquí cuando estas células pierden su capacidad de adhesión con otras células y migran, formando así la capa del mesodermo, donde hay un fragmento cuando se forma esta capa, hay un fragmento de estas células en la cresta neuronal que es una población originada desde el ectodermo. Toda esta capa forman células que las llaman también mesenquimales primitivas, son las que forman los diferentes tejidos, como los tejidos de sostén, como el sistema óseo, el sistema también los de tejido conectivo, como tejido adiposo, también forman lo que es el mesodermo embrionario. En ese caso forman lo que sería placenta y cordón umbilical, y estos son los que le dan como toda la estructura al individuo. Vale mencionar que no hay un linaje o como un desarrollo como una ontogenia como la de las células hematopoyéticas, que ustedes saben que hay unas que están caracterizadas fenotípicamente con ciertos marcadores que te dicen si son progenitores, cuando son multipotentes, o los precursores para los diferentes linajes de células sanguíneas. Hasta ahora no se ha destacado cuál es ese linaje que tienen estas células estromales mesenquimales. Como Pero generalidad, se originan en la estrima primitiva cuando comienza el proceso de y se epitelio-mesénquima. ubican luego. Y luego en el mesodermo, Mm. sí, y un fragmento que es el que se forma en el ectodermo, que ha sido descrito. Ajá. Como generalidad, esta es una célula estromal, la célula estromal mesenquimal es una célula madre adulta. ¿Ustedes recuerdan lo que es una célula madre adulta? Es una célula madre que ya tiene un linaje Específico, de acuerdo a su linaje. dependiendo de su... Ajá, porque tiene su capacidad también de autorrenovación, ¿sí? ¿Se lo recuerdan? Capacidad también multipotencial, ¿por qué? Porque no puede formarlos de las tres capas. Capa ¿verdad? solamente de Sino- una sola, exactamente. Y esta se encuentra en casi todos los tejidos del cuerpo y también forman parte importante en otros nichos de células madres en un individuo completamente desarrollado, como es en el caso de la médula ósea, en el epitelio intestinal, en el folículo piloso. Estas células han sido esenciales para estos nichos, para que estas células puedan también proliferar y diferenciarse. Estas otras células madres que también son adultas y que se encuentran en nichos específicos.
Espérate un momento. En- Omar, ella puso el que tiene capacidad de autorrenovación. ¿Y por qué entonces no se llaman células madre estromales, células madre mesenquimales? Se llaman células estromales mesenquimales. Si tienen capacidad de autorrenovación, capacidad de diferenciación. Porque mesenquimal es porque vienen del mesénquima, pero no necesariamente. Pero tienen capacidad de autorrenovación. Pero no es las 3 líneas. ¿Cómo? No es las 3 líneas. No, la capacidad de autorrenovación es de la célula. Porque es limitada, ¿no? ¿Ah? Es limitada la autorrenovación. Eso es. Porque hay ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Para considerar una célula madre, cuando veamos la parte embrionaria, se toma como ejemplo que uno inyecta de 1 a 10 células y reconstituye todo. De 1 a 10. Pero esa célula no tiene esa capacidad de autorrenovación que tiene una célula madre pluripotente. Esa célula no es pluripotente, es multipotente. Perdón, de hecho, esa célula se llamaba célula madre mesenquimal. Y en el 2019, no sé, ¿sí? No, antes. No, en 90. Entonces No, fue en el 99 por ahí. Antes exacto. del- que se cambió y se puso Kaplan, célula. ¿no? No, Kaplan creo que es el no. que descubre. Eh, Ahí la- faltó, la- ahí la- faltó la también pronunciación. en la línea de tiempo el nombre de Kaplan, porque si bien el otro la describe, Kaplan es el. Entonces, pero Le cambia el nombre. células, no, fue la Sociedad La de Sociedad de Investigación de Extensión, terapia la celular. ISCR. De hecho, todavía hay muchos artículos que la llaman célula madre mesenquimal. ¿Sí? Yo por lo menos cuando reviso artículos de células mesenquimales, eso es lo primero que corrijo y exijo. Usted debe llamarla célula estromal mesenquimal. ¿Sí? Porque ese es el nombre real de esa célula. Pero muchos artículos la Muchísimo. siguen llamando. Se siguen célula llamando madre cel- mesenquimal. y también célula madre estromal mesenquimal. O También. sea, esas tres definiciones son las que uno normalmente las encuentra cuando lee alguno de estos artículos. Ok. La fuente de obtención de estas células pueden ser desde tejido perinatal, entre ellos como desde el cordón umbilical y lo que derivan de él, como la gelatina de Wharton, la membrana, también otros tejidos como la placenta y el líquido amniótico. En un individuo completamente desarrollado, casi todos los tejidos del cuerpo, pero principalmente, y por toda la trayectoria histórica que tiene, la principal ha sido la de médula ósea, posteriormente la de tejido adiposo. Esta ha sido porque, bueno, lo que describen es que hay mayor rendimiento de células con respecto a las de la médula ósea, se obtienen más. Y también hay otros tipos de fuentes donde se pueden encontrar músculo, piel, corazón, entre otros tejidos. En cuanto a lo que serían el tejido de cordón umbilical, este ha sido uno de los tejidos donde ha sido también atractivo, porque han descrito que son células que se proliferan más que con respecto a las de la médula ósea. Siempre hacen la comparación con las de la médula ósea. Así como también esto es un tejido de descarte postnatal, entonces esto ha traído mucho interés a la hora de obtener células estromales y mesenquimales de otras fuentes aparte de la de médula ósea. Ajá. Con respecto... Devuélvete 2. Vean, siempre para que devuélvete otro. Vean. 0.001%. Pero alguien oye la charla de Ilana, pásate a la de Carelli, y dice, oye, yo tengo sangre de cordón, obtengo a cada rato, eso es ginecobstetra, y puedo inyectar
inyectar, ahí hay células mesenquimales. O yo digo, yo soy odontólogo, y digo, yo tomo los dientes de leche y tal, y pongo mesenquimales porque yo di una charla de eso. O yo saco grasa y le estoy inyectando al paciente y allá hay mesenquimales, y yo se las pongo y le digo que eso es regeneración. Esa persona, otra vez digo, no conoce de biología, porque estamos hablando de 0.001%. Por eso es que nosotros las traemos acá y nos pasamos 3 a 4 semanas, no es porque no tenemos nada que hacer, ¿no? Sino porque para crecerlas hay que poner eso. Entonces, explicar un fenómeno biológico de regeneración con el 0.001% es... ¿sí? Y hasta que no le das por lo menos 2 pasajes es las tengo, las despego y las vuelvo a sembrar. Eso es un pasaje. Pero hasta que no le das por lo menos esos 2 pasajes, todavía tienes contaminación de otras células de las cuales, de la fuente donde la hayas tomado. Eso también es importante. O sea, no es solamente tomarlas, sembrarlas, sino que tienes que llevar todo un procedimiento. Sí, también aquí en cuanto a su fuente de obtención también se verá reflejada como en su diferenciación, su fenotipo, su proliferación. Todos esos estudios tienen que ser analizados a la hora de uno poder tomar estas células con el fin de que sean un tratamiento. Hablando un poco de lo que estaba comentando la doctora Olga, cómo es ese procesamiento y aislamiento en los cultivos, la obtención de diferentes tejidos, hay diferentes tipos de técnicas dependiendo de su localización anatómica, las cuales las principales es la de liposucción para el caso de tejido adiposo, la médula ósea es la extracción con aguja, y las de cordón umbilical, que son uno de los ejemplos, es la disección en piezas, es decir, se toman los tejidos y directamente se hacen fragmentos de estos tejidos. Este tipo de tratamiento puede ser de cualquier tipo de tejido, no solamente en cordón umbilical. En tejido adiposo también lo utilizan, que fragmentan el tejido para su posterior uso para extraer las células estromales mesenquimales de allí. ¿Cómo es ese aislamiento? En el caso del tejido adiposo, es mediante digestión enzimática, esto con el fin de romper la matriz extracelular y poder liberar todos los fragmentos o las células que están dentro de ellas y quedarse uno con el fragmento, lo que le llaman el fragmento vascular, donde están contenidas las células de nuestro interés. Este es un tratamiento que es por ser una enzima, maltrata mucho el tejido, también puede verse afectado la viabilidad de estas células y las condiciones para su posterior cultivo. La médula ósea es un aislamiento mediante centrifugación, mediante un gradiente. Algunos tuvieron la oportunidad de estar en el laboratorio y ver que se forma una columna a través de ficol y PAC, que es una solución que permite desplazar los diferentes tipos de células que tenemos en la médula ósea y obtener el fragmento de células mononucleares donde están contenidas estas células estromales mesenquimales. En el caso de que se obtienen los fragmentos de los tejidos o la disección de estas piezas, estas células son cultivadas en explante. Es tomar ese fragmento y colocarlos en placas de cultivo de manera que estos se adhieran y a partir de allí estas células por sí solas, las estromales mesenquimales, migran y salen de estos tejidos. Este es el menos agresivo, vamos a decirlo así, porque es ellas solas las que a través de las mejores condiciones que uno les pone en cultivo, ellas pueden migrar fácilmente y no vamos a tener ningún tipo de solución allí ni enzimas que puedan alterar las características de estas células o la viabilidad, sobre todo es su viabilidad, que tenemos que, al saber que tenemos tan poca cantidad de células, buscamos los mejores protocolos para que estas células no se vean afectadas. Pero sin el cordón umbilical, igual que el grasa, lo puedes hacer también con tratamiento enzimático. Lo que pasa es que es lo que tú dices, que las células sufren, mientras que si lo obtienes de fragmenticos, es como más, yo no diría fisiológico, pero es menos dañino. Menos agresivo para las células, exacto. Sí, estos dos protocolos
Este sí es exclusivo sobre todo para las células obtenidas de médula ósea. En el caso del uso de cultivos en explante o de digestión enzimática puede ser utilizado para diferentes tejidos. Y bueno, una de las ventajas o las que tienen de estos tres tipos de aislamiento, la ventaja de aislarlas directamente por explante, pues es la menos agresiva y la que tiene mayor ventaja. Luego de este proceso requiere su expansión. Tenemos muy poca cantidad de células, esas hay que llevarlas a un medio de cultivo favorable que permitan que estas células se adhieran al plástico de la placa de cultivo o del frasco de cultivo. Esto para el caso del aislamiento con digestión enzimática y aislamiento mediante un gradiente. Esto con el fin de poder ir haciendo, como dice la doctora Olga, los pasajes. A medida que ellas van proliferando, ya el espacio físico de ese frasco de cultivo ya está limitado y vienen los diferentes pases para ir aumentando el número de células y por ende pues, se aumenta el número de frascos de cultivo. Y así poder proceder. ¿Se congelan? ¿Se meten como...? No, en este proceso de expansión es en cultivo celular. Ellas están en las plaquitas de cultivo con su medio y ellas van a la incubadora con las condiciones de temperatura 37 grados centígrados y CO2, que es la condición como estándar. Hay otras que varían eso, pero como decir, la clásica es llevarlas a una incubadora a temperatura 37 grados y 5% de CO2. En cada uno de estos pasajes y obtener ese número de células viene el proceso de recolección. Las células, como están adheridas al plástico, requiere el tratamiento proteolítico de una solución, que es otra enzima, por lo general es tripsina la que se usa, que rompe los enlaces de las moléculas de adhesión o de algunas proteínas que lo que hacen es liberarme las células de esa condición adherente en el plástico y poderlas recolectar para finalmente criopreservarlas para su posterior uso experimental o su aplicación directa a nuestro fin que queremos, ya sea para tratamiento o para los análisis experimentales de laboratorio. Muchas veces estas células se utilizan para tratamientos utilizando andamios biocompatibles. Esto es como el fin de mantener sus condiciones viables para su aplicación, sobre todo para el transporte de estas células. También para mantenerlas fijas y con las condiciones apropiadas de ellas. Estas son células adherentes, requieren de matriz que simulen una matriz, y estos andamios biocompatibles son una gran ventaja a la hora de uno poder mantener las células en cultivo y cuando uno las va a aplicar a diferentes tratamientos. Una de las miras en el laboratorio es, nosotros estamos utilizando un tipo de andamio que es de heteroftalato, que ya ha sido publicado, donde se cultivan las células allí, ellas mantienen su funcionalidad y las condiciones, y estas nos sirven para el transporte y su aplicación, que en este ejemplo que les menciono es para el tratamiento para quemaduras. ¿Okay? Espérate, bueno. ¿Todos entendieron esa diapositiva? ¿Sí? Parcialmente. diría ¿Por yo. qué parcialmente? ¿Por qué? Porque en la aplicación, es lo que yo iba a preguntar a ella al final, esos andamios que eso sirven para transportar las células, que es lo que entendí, ¿con qué material se utiliza? Bueno, hay diferentes tipos de material. Okay. Porque, por ejemplo, para mantener la célula, esta stromal mesenquimal, ¿es igual que utilizar un andamio o para transportar cualquier otro tipo de célula madre? No, por lo general buscan específicos, por ejemplo, andamios de colágeno, hay otros que usan, creo que ácido hialurónico, hay otros que utilizan, por lo menos el heteroftalato es otro. ¿Y se mantiene viable? ¿Cuántas horas más o menos? Sí, o sea, eso va a depender porque ustedes dan transportables. sí.
De hecho, estas tú puedes mantenerlas allí mientras que tengas las condiciones de cultivo celulares, las puedes mantener allí y se han hecho pruebas en este caso del teostalato que nosotros hemos pensado, comúnmente, o el nombre comercial es el telfa. Nosotros lo hemos utilizado también para el transporte y se ha visto que tiene también las perlas de colágeno, disculpe, me olvidó, las perlas de colágeno, sí, que son las primeras que se utilizan, que estas son un tipo de andamio también que, bueno, producto de su fuentes de colágeno, estas células se pueden adherir acá y son como el caballito de batalla de nosotros para poder mantener estas células en estas condiciones y para poderlas transportar a la hora de los implantes para la regeneración de hueso. Esto también es otro de los andamios. Y estas son pruebas que se van haciendo a lo largo del tiempo para saber cuáles son las mejores condiciones que tú necesitas y qué andamio es el más favorable para el tratamiento que queremos. Eso que dice Joyce es importante. O sea, cuando nosotros iniciamos haciendo tratamientos en Caracas era una horita como mucho, pues, hasta que llegábamos al Hospital Clínico Universitario. Cuando decidimos ir a Mérida, que fue el primer sitio que salimos, digamos, de aquí, ¿qué significaba eso? Significaba vuelo y significaba llegar y trasladarse desde el día a Mérida, que es como una hora. Entonces, claro, ahí surgió esa duda. ¿Cuáles son las mejores condiciones que nos garanticen que esas células lleguen bien? Y se hicieron una serie de estudios probando distintas condiciones. La primera de ellas, y comparándolas con 37, que es lo óptimo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las dos condiciones que uno pensaría, por lógica, para llevarlas? 4 grados y temperatura ambiente. Y en principio uno pensaría 4 grados, que es normalmente como uno transporta las muestras, debe ser la ideal. Hicimos varias pruebitas y resulta que la mejor condición fue temperatura ambiente. Y esa mejor condición, ¿por qué? Porque la evaluábamos en distintos tiempos, 12, 24 y 48 horas, colocando las células y luego haciendo toda la parte de caracterización, la parte de diferenciación para ver su funcionalidad y todo. Y la mejor fue temperatura ambiente y nos garantiza 24 horas excelente, o sea, no pierde ninguna capacidad, incluso hasta 48 horas. Y fíjate que cómo es yo digo, cómo es la vida. La primera vez que llegamos a Mérida, llegamos al vigía y había un desastre, se había caído la carretera, no había paso, tuvimos que caminar, después agarrar un autobusito para poder pasar hasta el otro sitio, para agarrar carretera vieja hasta Mérida, imagínate. Entonces, esas son las cosas que cuando uno hace un tratamiento son inesperadas completamente, pero tienes que tener garantía de que lo que tú estás llevando realmente va a mantener las condiciones que tú necesitas. Entonces, eso incluso tenemos un trabajo publicado donde se demuestra, digamos, todas estas características. ¿Tú tenías una Todo el pregunta? resto Sí, ¿entendieron bien? en la parte de expansión, la probabilidad de contaminación por microorganismos externos. Tú tienes que trabajar en condiciones de esterilidad. Ok, pero Totalmente. posibilidad de que alguna espora, algún hongo. Siempre la puedes tener. Ok, otro. Por Desde- eso es Desde hecho, desde tienes su que tener obtención. una sala blanca. ¿Sí? Pues sí. Entonces, si tú haces esto en un consultorio, ya te puedes imaginar. ¿Sí? Las partículas, todo eso. Entonces, en teoría, como le comentó la doctora Olga, una vez las recolectamos, las criopreservamos, luego de criopreservarlas, Las puedes criopreservar para hacer un banco y Ok. luego vente su Entonces- posterior aplicación, otras que la utilizan frescas y directamente a su partiendo de aplicación lo que dice la para doctora Olga, que lo podemos mantener a temperatura ambiente. Ya solamente Es ya va, decir, ahí para está. es que lo que pasa es que Después de la tenemos que entender esa recolección. parte, porque en teoría si uno las recolecta uno las puede implantar directamente, ¿cierto? Si tenemos el paciente y tenemos todo listo, pero No, por el hay que tiempo creo que no vale estudiarlas a ver si son viables. eso.
Pero si ya las criopreservamos, en teoría ya están completamente purificadas y sabemos que tienen ese tipo Sí, de... no, en el momento en que tú la vas a aplicar también ya están aisladas y purificadas, pues, o sea, tienes el número de células que vas a aplicar, por eso es que haces este proceso de expansión donde estas células que son las que aislamos de diferentes tejidos, van a cultivo celular y es los pases que uno va haciendo de manera que ellas vayan proliferando y son las que están adheridas al plástico y vamos a aumentar su número a medida que vamos pasándola, o sea, haciéndole los pases, es decir, despegando esas células y expandiéndolas y pasándolas a más frascos de cultivo para que aumenten su número. O sea, que- Nunca las usamos directo, Ok. eso es importante. O sea, No. no es que tomamos médula, No, o no. tenemos la o sea, mononuclear. no, porque- y expanden, se colocamos. recolectan, Todo se ese recolectan. procedimiento. pero al momento de cuando ya la tenemos criopreservada, ya la podemos utilizar porque en teoría ya está líquida. Exacto, para criopreservarlas es como para tener un stock Ok. y de ese stock posteriormente se descongelan y vas al proceso de ¿Y expansión qué cantidad de nuevamente. células preservan en la criopreservación o de nuevo van al paso de otra vez de expansión celular? Vamos al proceso de nuevamente? expansión celular. Ok, entonces regresamos de la criopreservación para después Pueden utilizarla regresar a la como otra vez expansión. Porque tiene un vialcito de 1 a 5 millones, Ok. de medio millón a 5 millones. Y de acuerdo a la cantidad, o sea, tú dices, hay un paciente urgente con una quemadura, ¿qué porcentaje tiene? 15%. Ya más o menos estimas cuánto va a necesitar, congela 1 millón y sabes que en 5 días ya puedes tener la cantidad, todo depende. Si voy a necesitar 100 millones, wow, a lo mejor tengo que descongelar 3 viales. Sí, todo aquí. Sí, bueno, también va a depender del número que tengas en ese vial y el número de células que vas a necesitar y el tiempo que tienes para el momento que lo vas a aplicar. Y nunca Esos se son debe, tres. nunca se debe que si 15% de quemaduras, vamos a usar 2 viales por si acaso. Eso No, ya no, lo no, tenemos o ya está estandarizado. Nosotros, cuando tienes un protocolo clínico, tú tienes que tener una metodología estandarizada. En esa metodología que nosotros tenemos, nosotros ya sabemos si queremos 20 millones, cuántos frascos de los grandes tenemos que generar, de cuánto tenemos que partir, cuánto tenemos que sembrar. O sea, eso no es que a mí se me ocurrió ese día que descongelo 5 viales. No, eso ya tiene que estar estandarizado. ¿Por qué es importante la estandarización? Porque tú tienes que replicar siempre lo mismo. Eso es importante en un protocolo clínico. Entonces nosotros en la unidad ya tenemos estandarizado los distintos protocolos dependiendo de la futura aplicación. ¿Sí? Y eso es el deber ser. Ahora, dense cuenta, porque insisto en esta, ya van a ver, aquí tengo unas charlas que se van a dar, ¿no? Pero, Alba, Carelli me dijo que no les dijera esto porque se lo iba a preguntar en el examen. Yo le voy a poner linfocitos a Omar. ¿Qué soporte uso? Linfocitos Omar. No me dejas matar. ¿Qué dice María? Se los pongo directo. Ah. Exacto, por directo. ¿Por qué? Porque ellos deberían migrar a los nichos donde deberían estar. Ok, por eso tienen que preguntar, claro, eso lo van a ver. El linfocito, Carelli les dijo, esto es una célula que crece adherida. Ah. Por eso es que uno busca soportes a los cuales ella se adhiere. El linfocito no crece adherido. Y por eso, el linfocito circula, por eso es que no crece adherido. Los otros están adheridos a la mano. Ahora, vean todo esto lo que hay, ¿no? Que si, como la grasa, el esto, lo otro. Yo voy a estar en unas charlas que hablan de, una charla habla más allá de las células mesenquimales. 2 puntos.
microfragmentación adiposa. ¿Qué es eso? Una empresa que vende un kit y le dice a los médicos que si saca grasa, se microfragmenta, se filtra y las células que pasan se las ponen al paciente ahí en el consultorio. Esa que usan como especie de filtro, que es como un licuado de la grasa. Tú lo viste en tu congreso seguramente. Entonces, yo voy a estar en esa charla y seguramente ahí es cuando la bioética es importante. Los médicos, los odontólogos, los bioanalistas deben entender que es una obligación, que si yo estoy ahí para defender el producto, está bien, pero tú debes poner, si tú haces eso en Estados Unidos eres penalizado. Tú debes decir, yo soy empleado de la empresa, yo recibo pasajes para viajar con mi esposa a donde los niños, a donde sea, porque yo recomiendo el kit. Está bien, ya, yo sé a lo que tú vas, pero tú no puedes permanecer callado. Entonces, vean, eso es, o sea, para esa persona enfrenta más allá de la célula mesenquimal, o sea, yo estoy por delante de eso. Entonces, cuando tú le haces una pregunta a esa persona, a ese médico que va a dar esa charla, la persona le da una tembladera. ¿Por qué? Entonces, porque dice, bueno, yo no conozco la parte biológica, pero usted está usando un kit con un medicamento, ¿cómo es posible que usted no sepa lo que está haciendo? Vean este otro. No, ya eso es lo que hablamos con Alejandro en el Journal Club. Gente que oye esta charla y llega a una empresa y dice, yo tengo un kit que inhibe la enzima la enzima que destruye la PG2, la prostaglandina 2. Se mete en un congreso. Yo tengo un kit que inhibe la interleuquina 6. Se mete en un congreso y el resto, como se actualiza en congresos, va y lo repite. Vean esto, vean todos los pasos que hay que hacer en sistemas de cultivo especiales, en condiciones especiales. Y hay una persona que dice, oxigenando la regeneración. ¿Oxigenando? La regeneración. Ozonoterapia y factores de crecimiento. Hazle una pregunta para que veas cómo les da la tembladera. ¿Cuándo es eso, doctor? ¿En dónde? Quiero escuchar las charlas. Yo después no va a ser transmitida, sino presencial. Pero yo le he de decir. Entonces vean, entonces yo lo que les digo, o sea que nosotros somos unos vagos que hacemos todo lo que dice Carelli. Cuando el asunto es, métele ozonoterapia a la incubadora. O agarra y rompe, pero como que quedan fragmenticos ahí, pásalo por un filtro y lo que sale está ahí. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia, y ustedes siempre digo, ustedes deben ser multiplicadores de esta información, porque esto está invadido, no en Venezuela, en todo lado está invadido, ¿no? Y le hace un daño enorme a los que estamos haciendo esto, que es lo serio. Porque yo ahora le pregunto a esa persona que está presentando, dime el porcentaje de esa microfragmentación, dime el porcentaje de células mesenquimales que tú tienes. No lo sé. O se arriesga y dice el 80%. O tú le dices, dime el porcentaje de células endoteliales que yo tengo en esos microfragmentos. No debe haber, porque el filtro solo pasa en las mesenquimales. ¿Sí? Y entonces empiezan a venderle a los médicos y los médicos le trasladan eso a los pacientes, los traumatólogos y los cirujanos plásticos, a pincharle, pásale por ahí. Bueno. Una pregunta. En esa parte de expansión y recolección,
o sea, se hace con diferentes frascos. Tengo, no sé, 5 frascos y ahí es donde yo voy expandiendo. Sí. Pero entonces no tendría frascos que tienen como diferentes tiempos, no sé cómo decirlo. O sea, si uno viene de otro, Claro, uno parte de esa fracción que tú tomaste de este aislamiento, sea por digestión o sea por, vamos a ponerle por la diferencial de gradiente. Estas células, cuando tú las aíslas, todavía no son homogéneas. O sea, ahí hay otros tipos de células. En el caso del tejido adiposo, tienes también adipocitos, tienes estromales, mesenquimales. Como son una población tan baja en el tejido, como estaba descrito anteriormente, que es por debajo del 0.1%, por eso es que nosotros nos llevamos a cultivo, de manera que las células que se adhieren allí, por sus características fenotípicas, son las células estromales mesenquimales. Y entonces, como hay una baja cantidad, tú debes esperar el tiempo prudente para que ellas lleguen a llegar a su total confluencia, es decir, que ellas logren proliferar y cubrir toda la placa del cultivo para su proceso de expansión, es decir, despegar estas células que están adheridas aquí y pasarlas a diferentes frascos. ok, entiendo. O sea, Desde como esta si- semilla yo la distribuyo a como diferentes micro, frascos. Como si yo tuviera un cultivo y lo paso a diferentes placas. Sí, sí, Ah, sí. ok, ya, Sí, ya y lo- claro, llevo el mismo tiempo todas Claro, ellas. claro. A medida que se despegan estas células, por ejemplo, ya yo llegué a mi confluencia total de esta placa, de este frasco de cultivo, y esta yo la tengo que despegar y pasarlas a todos estos frascos para aumentar su número. Eso es lo que uno le llama pase. ¿Ok? Para que a medida, porque uno tiene que llevar eso registrado, o sea, los pases que tú le vayas haciendo a estas Claro, células. entonces todos esos mismos frascos son el mismo pase. Son el Sí, mismo pase son y del así. mismo pase. Pensé que era uno por uno. Yo también, por eso Que son de varios. Cada paso son varios. Claro, porque puedes distribuir, a lo que tú las despegas, las cuentas y puedes distribuirlas en Y diferentes pongo la misma frascos cantidad y aproximadamente. pones cada la misma frasco. cantidad. Eso ya está estandarizado, de hecho, cuál es el número mínimo necesario para que las células puedan adherirse y proliferar. Porque si pones por debajo de ese número, las células no te van a proliferar. O les cuesta más. Entonces, eso va a depender de lo que tú ya tengas estandarizado para que estas células logren establecerse, o sea, adherirse y proliferar. Cuando veamos las prácticas, En la práctica vamos. lo vamos a... Cuando estas cosas, que están muy bien, pues esa diapositiva me encanta, pero cuando uno la ve en vivo, Está bellísimo. mira. entonces ya uno esta parte teórica la asocia con la parte práctica y la entiende mejor, sobre todo para los médicos que esto es un campo así como que... Pero es... Como cuando uno masifica las bacterias, que tienes tu tubito con el caldo y lo pasas a, no sé, Claro. 3 placas, 4 placas y tú recuperas. Pero yo le hago una pregunta, porque date cuenta. Génesis, tú entendiste, es un frasco, se multiplica y lo pasa a 5 frascos, lo pasa a 10 frascos. Es una población homogénea. Sí, porque ya está purificada, ya tengo la misma. ¿Qué dices tú, Joyce? Esa es una población homogénea. Muchas conchitas, ¿no? Yo diría que sí. ¿No mal? Claro, además ella lo dejó el mismo color todo, quiere decir que es igual. No, A ver si ya viene en el proceso y si algo le parece distinto, lo tiene que eliminar. Ahora la criopreserva, ¿cómo la vas a aplicar? No son, eso es importante, son homogéneas cuando que son mesenquimales Ajá, y yo por las eso. puedo ver por citometría que todas se expresan en el marcador, pero son células que están en diferentes fases del ciclo de A ver, Eso fue una cosa que la gente no está descrito. está, Y en la clase progenitor pueden también se inclusive habló. haber células más inmaduras de Yo ese sabía tipo que había que y todas esas cosas, ¿no? Porque ese linaje eso todavía no está descrito. eso también es importante, sobre todo Como cuando el uno hace hematopoyético, por eso que yo les investigación. comentaba. Cuando uno hace investigación, entonces le pone el ojo al cultivo, por eso aquí todo el mundo tiene que salir experto en ver morfología de células. Si no saben ver morfología de células, no se metan a esto, porque a la larga eso va a ir a un paciente. ¿Sí? Entonces uno dice, oye, yo estoy viendo células grandes y células pequeñas. ¿Qué será esto?
pero las corrí todas y todas expresan el marcador. Bueno, tú tienes células que están en diferentes fases del ciclo celular, ¿verdad? Expresan su patrón de expresión de citoquinas puede ser diferente, ¿sí? Yo no tengo una población pura, ¿sí? Que para yo tener una población pura, yo tendría que llevar esas células a una fase de ayuno para que todas se queden en G0, para tratar de mantener células en G0 y otras avancen. ¿Sí? ¿Y cómo Entonces, hace esa eso es persona? importante, sobre todo cuando son resultados finos que uno está buscando y uno dice, wow, ¿por qué si todas son mesenquimales me están dando estos resultados? Pero lo importante es, bueno, ya ustedes entendían, un frasquito, 10 frasquitos, 20 frasquitos, lo que sea. Una pregunta, con respecto al cordón umbilical, ¿hay como un protocolo de cuánto tiempo se obtiene el cordón para transportarlo? Sí, esos ya son protocolos ya estandarizados. Pues. El tema de cuando se trabajan con estas células es que hay mucha variabilidad por laboratorios. ¿Ves? Y es la mía coincide al siguiente. Porque, bueno, porque utilizan diferentes medios de transporte, por ejemplo, para traer a la célula o traer el tejido. También pueden utilizar diferentes formas de aislarla. No, bueno, yo no quiero hacerlo por explante. O sea, a mí me parece que es más rápido porque en un explante tú tienes que colocar el tejido, tienes que esperar a que ellas migren solas y eso puede pasar de sí por lo menos 5 días para que ellas empiecen a salir y ver en cordón. En cordón suele ser entre 5 y 7 días, Ajá. tú ya ves saliéndose. El tejido de pozo puede ser que sea más rápido, eso va a depender del tejido, donde tú estés aplicando y qué técnica vas a aplicar. Va a depender también del medio de cultivo, o sea, toda esta variabilidad, no solamente la heterogeneidad que tienen las células per se, sino que también hay una variabilidad en cuanto a lo que sería el protocolo para poderlas obtener. Y por esa variabilidad es que la Sociedad Internacional de Terapia Celular estableció 3 criterios para poderlas tener. ¿Ok? ¿Sí? Y esos 3 criterios son el de adherencia al plástico en condiciones in vitro. La otra es la expresión de marcadores positivos, es decir, que expresen en su membrana los antígenos de CD73, CD105 y CD90. Esos son los marcadores clásicos de este tipo de células, pero también hay que determinar o garantizar que no expresen otras moléculas. En este caso son CD45, que es un marcador para leucocitos, CD34, que son para células progenitoras, gracias, y CD14, CD11B, CD79, CD19 de células maduras de linaje hematopoyético. También es crucial evaluar la expresión del antígeno leucocitario humano, que es la famosa molécula MHC, clase 2. Esto es ¿por qué creen? Porque es importante ver MHC clase 2. De eso depende de su función inmunomoduladora, ¿verdad? Porque todas las células del sistema hematopoyético expresan el MHC clase 2. También hay que No garantizar todas, que pero- bueno, casi todas. Las células presentadoras de antígenos son las que presentan. Y si son las células presentadoras de antígenos las que presentan, son las que Luego se conocen lo que. son las que presentan lo extraño. Y si estas las expresan, entonces pueden ser reconocidas Como extraño. como extrañas y entonces pueden ser Rechazadas. rechazadas. Exacto. Entonces es lo que nos puede asegurar de que estas células no las están expresando. Ajá. También tienen su capacidad potencial de diferenciación. Deben asegurarse mediante condiciones in vitro que estas células puedan ser capaces de diferenciarse en osteocitos, adipocitos y condrocitos. Como se observan en estas fotografías, donde a través de unos
medios condicionados o medios con los aditivos específicos para que estas células se puedan diferenciar. A estos diferentes linajes, ellas se diferencian, por ejemplo, en el caso de osteocito, hay deposición de calcio y estas son teñidas con rojo de alizaína. En el caso de adipocitos podemos ver estas células cuando, bueno, estas células alargadas, y estos son los depósitos de grasa y son teñidas con rojo, con aceite rojo. Y en el caso de condrocitos son teñidas con azul de alciano que tiñen glicosalminos, y es de color azul. Por eso es que vemos esta estructura, y estas son una de las características fundamentales que tienen que tener, o las pruebas fundamentales que hay que hacer para poder asegurar que la población de células que nosotros estamos trabajando son células estromales mesenquimales. ¿Sí? Okay. Partiendo también de esta capacidad multipotencial y de diferenciación, es la visión que se tiene para los diferentes tratamientos que se quieren. Esa capacidad multipotencial es por su linaje mesodérmico. En condiciones in vitro se ha podido realizar, como lo mencioné anteriormente, de acuerdo a diferentes aditivos, ya sea por factores de crecimiento, citoquinas, quimiosinas, y otros compuestos ácidos que se pueden conducir a las células diferenciarse en los varios linajes mesodérmicos, pero también en el laboratorio se ha podido diferenciar en linaje ectodérmico y también endodérmico. Pero solamente en condiciones in vitro. Esto no se ha podido hacer, esto no es que está probado en vivo. Esto solamente es por su capacidad de poder manipularlas para poder llegar a diferenciarlas hacia células maduras de otros linajes. Ok, también en cuanto a su secreción de factores, estas células también liberan diferentes tipos de factores que participan en lo que es la quimiotaxis de otras células para poderlas atraer, para poderlas llamar, para generar ciertas funciones, por ejemplo, lo que se vio ayer. ¿En qué? En la reparación de tejido. Ah, bueno. También inhiben la apoptosis, también participan en el proceso de angiogénesis, son fundamentales para la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Y también por qué? Por la reparación. Eso lo vieron ayer. Para la reparación de tejido, también participan activamente para la proliferación de otras células y también inhiben, de acuerdo a ciertos factores, sobre todo factores de crecimiento, inhiben la formación de la fibrosis. ¿Okay? Ahora bien, otra de sus actividades importantes dentro de su funcionalidad es que son inmunomoduladoras, ya sea por una interacción célula-célula o por factores también que liberen. Vamos ahora con más detalle. ¿Cuál es esa inmunomodulación? Devuélvete un momentito. Tú, Joyce, ¿crees que sea importante esa célula para regeneración o reparación? Totalmente. ¿Por qué? Porque, Ponme un ejemplo. bueno, hablando del paciente quemado, en la reparación, lo que más que en regeneración, en reparación, podría realmente tratar, o sea, evitar o disminuir el proceso infeccioso, ayudar a la vascularización, No el proceso infeccioso. No, o sea, que para evitar por el tiempo, pero a la angiogénesis, a crear la capa. Imagínense ustedes que esa célula ustedes la ponen ahí donde está. Es una célula halogénica. ¿Qué quiere decir génesis? De otra persona. Ponemos eso. Y en la periferia, lo que está en la periferia, la ponemos sobre una quemadura.
y lo que está en la periferia es normal. Ahora imagínense si ella está secretando todos esos factores a esas células que son normales, todo lo que puede hacer, que es lo que uno quisiera. Uno quisiera que disminuir la fibrosis, uno quisiera en algunos casos estimular angiogénesis, en otros casos producir proliferación, migración, ¿sí? Imagínate tú una médula espinal. Claro, ahí ocurre que, por ejemplo, una médula lesionada, lo que vamos a ayudar es la angiogénesis, porque cuando hay un shock medular, que es cuando ocurre el golpe o el traumatismo o lo que sea que haya disminuido o haya parcializado la funcionalidad, es porque hay una hipoperfusión sanguínea. Entonces lo que vamos a buscar es eso. Y otras, por ejemplo, al disminuir la parte inflamatoria, wow, el proceso de sinapsis, las que estén ahí se mantienen y las que puedan hacer conexión lo van a hacer. Entonces esa es una imagen exclusiva para explicar el uso de esa célula. Y en el caso de la inmunomodulación, estoy viendo que está expresa bastante la interleuquina 10, que juega un papel fundamental en la conversión de M1 a M2. Entonces, quitamos la etapa proinflamatoria para actuar la etapa antiinflamatoria. Se había dicho que habían 3 criterios. Está el de adhesión de plástico, que es in vitro, el de lo que es la potencial de diferenciación, y el otro es la secreción de factores. Es la expresión de factores. O las moléculas, pues, perdón, los factores, las moléculas. Okay. Así conversadito vamos por mismo, ¿verdad? Bueno, en el caso de la inmunomodulación, esta es una función crucial de estas células estromales mesenquimales, porque incide sobre tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Me voy a referir directamente solamente a lo que sería la inmunidad celular. A las células, perdón, del sistema inmunitario, tanto solamente el celular, tanto adaptativo como innato. En el caso de la inmunidad innata, tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos, ellos naturalmente o fisiológicamente, ellos hacen un estallido, lo que llaman estallido respiratorio. Las células estromales mesenquimales, mediante interacciones directas, logran evitar ese estallido y por lo tanto, más bien inhiben la apoptosis de estas células y por lo tanto las mantienen como en un estado, no es dormido, pero no es un estado totalmente activo, porque evitan que ellas puedan hacer ese estallido respiratorio, porque al estallar estas células es que van a atraer otras células más y van a aumentar ese proceso, por lo menos en el caso del proceso inflamatorio. También, por otro lado, las células estromales pueden modular lo que es la diferenciación de las células dendríticas. Las células dendríticas son las células que son como las maestras en presentación antigénica. Entonces, ellas logran que disminuyan la liberación de interleuquina 2, interferón gamma y TNF-alfa, que estos son citoquinas importantes para en un proceso inflamatorio. Entonces, lo que hacen es que ellas disminuyan esa expresión y además inhiben que ellas puedan diferenciarse hacia una célula dendrítica inmadura. Esto partiendo de un monocito. ¿Y qué hace con ellas? Las modula para que no expresen lo que sería las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, les daña o le disminuye la presentación antigénica, o sea, no las hace eficientes, porque hace que más bien que de otra manera expresen, son moléculas inmunomoduladoras que tiene per se las células. Naturalmente, las células dendríticas expresan moléculas CD80, CD86, que acoplado junto con el complejo mayor de histocompatibilidad 2, ellas pueden activarse para poder activar las células T, ¿verdad? Bueno, esas moléculas CD80 y CD86 también se ven disminuidas, pero aumentan las moléculas B7H3 y B7H4,
que son como análogas a estas, pero en vez de activarla, lo que hace es disminuir su actividad. Al igual que el antígeno leucocitario humano, que es soluble, entonces esto lo que hace es que al verse aumentado, entonces evita que pueda unirse, que este más bien lo que hace es unirse evita que esta célula pueda presentar el antígeno. O sea, es como que apaga la respuesta. O sea, no quiero que te enciendas porque no me conviene que lo hagas, ¿no? Esta inmunomodulación también viene dada por la interleuquina 10 en las células maduras. Ya las células que estén maduras y que reciben esta respuesta, igualmente empieza a disminuir su presentación antigénica o su actividad celular. Ajá, el macrófago. Eso lo vieron ayer, ya lo habló Luis, ¿sí? Que modula esta respuesta. A ver qué se acuerdan de ayer. ¿Quién me explica otra persona sobre el cambio del macrófago a M1 hacia M2? Porque si no señala. De M1 a M2. No, yo soy democrática, no soy dedocrática. Bueno, de lo que hablamos ayer, en la clase se había dicho que también TNF, todo eso, la interleuquina, había condiciones que hacían que para pasar de macrófago tipo 1, que habíamos dicho que es el proinflamatorio, había una serie de condiciones que hacía que lo pasara para macrófago tipo 2, que es el antiinflamatorio. Y bueno, en el macrófago tipo 2 se iba a disminuir todas aquellas interleuquinas que aumentaban la inflamación y iba a aumentar las que eran antiinflamatorias. Entre esas está, y que se ha descrito, ha sido la IL-10. Pero se había hablado de que antes de la 10 era la 3 y la 14. La 4. La 13 y la 4. Sí, porque esas son las Y que posteriormente la 10. porque esas son las que activan las células T. Entonces, en un proceso inflamatorio tampoco podemos descartar, y eso no lo podemos ver tampoco sesgado, porque hay estudios que han descrito que que para poder que lleguen a M2 necesitamos el proceso inflamatorio. Y eso es lo que está hablando ayer la doctora. O sea, necesitamos obligatoriamente que haya un proceso inflamatorio, en este caso la interleuquina 1, TNF-alfa y interferón gamma, requerimos que ellas estén allí para poder detener macrófago M1. Ahora, ¿quién es entre macrófago M1 y M2? ¿Quién es el predilecto en fagocitar? Es M1. Por eso es que la respuesta no puede apagarse totalmente, porque ¿quién limpia el daño? Es M1, es el que lo limpia. Entonces, M2 también tiene esa respuesta, pero es menos con respecto a M1. Entonces, esa interacción que hay no la podemos ver sesgada de decir ya se eliminaron las M1, olvidémonos que hay un proceso inflamatorio, porque no, o sea, es una respuesta que va fluctuando a medida que van interaccionando las células. ¿Okay? Ajá, la GNK. La GNK, como es una célula que sensa a las células dañadas. ¿Ustedes ya vieron GNK? No. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, no, yo soy democrática. Ajá, ellas sensan a células que tienen baja expresión de MHC clase 1. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ok. ¿Qué más hacen? El beso de la muerte, que las activa mediante NKP44 o NK2G2D. Entonces lo que hace, exacto, entonces ahí libera las perforinas, las granzimas, ya están listos para el examen de inmunología. Entonces, las mesenquimales, a través de la prostaglandina E, TGF-beta y entre otros factores solubles, logran que estas células no se activen y disminuyan esa respuesta. O sea, ellas no quieren que sensen estas células porque ellas también tienen una baja expresión de MHC clase 1. Y esto lo evita. Y no le conviene para activarlas. Por otro lado, las células B, se ha descrito que mediante algunas citoquinas,
todavía no está totalmente claro y definido, pero siguen en estudios que algunas quimiosinas, hacen que estas células disminuyan lo que sería su capacidad de diferenciación hacia células plasmáticas que liberan anticuerpos. Y lo que hacen es modularlas a que ellas sean unas células B reguladoras. Igualmente pasa con las células T. Inhiben la respuesta hacia los tipos TCD4 y TCD8, y a su vez inducen que esa respuesta cambie hacia la respuesta de células T reguladoras. Esto depende mucho también del antígeno leucocitario G para evitar que la respuesta o que el microambiente en el que se está dando proinflamatorio haga que se activen las células T o que llegue a activarse esas células, y lo que hacen es más bien modularlas y llevarlas a que sean células T reguladoras. ¿Alguna pregunta? Ok. Todo este proceso funcional de estas células, todo el proceso de lo que es su aislamiento, de dónde provienen, nos conduce a muchos factores y que influyen en su heterogeneidad, no solamente per se, como dicen los diferentes estados en los que se encuentran esas células cuando estén en cultivo. ¿De dónde provienen? Es uno de los factores fundamentales, porque cambia, como les comenté anteriormente, cambia lo que sería su patrón de proliferación, la cantidad de células que se pueden aislar en los diferentes tejidos. La heterogeneidad también viene por algunos otros marcadores o moléculas que expresan en su superficie, también han sido descritas, y estas influyen en todos los cambios, y después del nacimiento también hay heterogeneidad o variabilidad en el mismo individuo si se extraen de diferentes tejidos. También en el sexo, en la edad, en las condiciones también de salud, si hay alguna alteración en ese nicho, si esa persona está en un proceso inflamatorio o justamente en ese tejido, todo eso hace que las células puedan tener diferentes condiciones, y va a depender mucho de su nicho. Estos son factores no modificables, es decir, desde que usted obtiene esas células, desde el tejido donde lo obtiene, usted tiene que comprender o conocer que estas células no las puedes ya modificar porque son ya del tejido como tal. Pero sí están los factores modificables, que fue lo que ya habíamos conversado, como es la toma de muestra, si es por biopsia, si es por el aspirado de tejido, si es por fragmentación de ese tejido. Eso es otra de las condiciones que tú puedes modificar, porque ¿por qué? ¿Recuerdan ahí? ¿Por qué podían alterar las células? Por la digestión enzimática. Eso puede traerme heterogeneidad de mi muestra como tal. También las condiciones de cultivo, el andamio que se usa, porque en qué condiciones, qué tipo de material utilicé. El medio, los medios de cultivo varían muchísimo entre laboratorios, entre grupos de experimentos, o me refiero a estos grupos de investigación que se dedican a estudiar este tipo de células, a los tratamientos que se quieren llegar. Todos esos y los suplementos, los diferentes estímulos que uno aplica para poder llegar a que estas células puedan ser ya consideradas el medicamento. Y toda esta heterogeneidad ha llevado también a que sean importantes, y también tenemos que considerarlas a la hora de llevarlas ya como un tratamiento o un medicamento, que es lo que el fin del uso de esta célula. ¿Ok? Esto hasta hoy. Vamos a llegar hasta hoy, terminamos acá. Mira, aprovechen más tarde, como tenemos células mesenquimales, los que no han visto, vean células mesenquimales en el frasquito para que ya vean cómo es la cosa, ¿no? Eso, la tuya. Estás cultivando. ¿Cómo es todo esto?
Yo, devuélvete rápido una diapositiva, no sé cuál es, devuélvete. Ahí, esa. Ay, sí, no ¿Pasó expliqué la otra? célula. No, esa, la que tenías antes. Pásala, o sea, ponla completa. Vamos a hablar con los cirujanos que son los más arriesgados. Luis, alguien te dice, oye, tú estabas haciendo un posgrado de medicina regenerativa en el INE. Upa. A mí me interesa eso. Yo quiero montar una clínica. Como tú estás haciendo eso y ya recibes esta clase. Aquí tienes $1 millón. Cónchale, una oferta tentadora. Con tu formación, ¿montarías eso? No, ¿Por qué no? porque Muy poquita plata. no tendría el medio completo. Si me está dando una clínica y no tendría el laboratorio, no tendría toda la... No, pero tiene... Si me da el $1 millón, y yo digo, bueno, vamos a invertir en el IBI, en el laboratorio y ahí podemos hacer Eso, todo. eso es mi Punto por $1 millón. Esos conflictos de interés. Tuvo mal. Con 1.000 sí. Sí, Pero un millón ¿Tú no. aceptarías montar con la formación que tú tienes hoy? Hoy en día, la de ahorita. No, No, para nada. porque nos falta mucho. Si queremos ir a práctica, les voy a sacar células de dónde. ¿Qué necesitas tú para montar algo como para hacer estas cosas? Todo el conocimiento, no solamente de biología, sino de inmunología, para poder desarrollarlas como son. Tú lo tienes. ¿Qué más necesitarías? Si ya lo tengo, sí, pero no $1 millón. Tú lo tienes. Más plata. Necesito más plata, claro. Tú lo tienes. La plata también. Tú tienes el conocimiento. Entonces yo sé eso. No sé, no estoy seguro. ¿Ah? No estoy seguro. Porque no. No, pero si dijimos que los laboratorios blancos eso lo dejan abandonado, después no tenían ni cómo mantenerlo. La sala, De encontrar esas células ahí. Lo vas a tener. La inversión se pierde. No, ahorita hoy en día no. Hay que esperar. Un tiempo. Si yo tengo más de $1 millón, ok, lo llamo a usted, busco toda la gente que tenga Vean que él acaba de conocimiento. decir algo importante. Eso él acaba de decir algo importante. Ustedes pueden tener $10 millones, pueden tener $100 millones. Pero si no tienen la gente, olvídense de eso. Olvídense de eso. Porque una cosa es que yo tengo el conocimiento, pero no eres solo tú, es un grupo de personas con todo un conocimiento, con toda una experiencia. Por eso es importante, yo siempre lo digo, sobre todo a la gente que se la pasa quejándose. Si tú me dices a mí, yo acabo de venir de Harvard, de un laboratorio, y denme $5 millones, lo primero que te voy a decir, ¿dónde está la gente? Yo no te voy a decir dónde está la sala blanca, ni dónde están, no, ¿dónde está la gente? Y la gente que tú tienes que me vas a presentar es, yo conozco una amiga que es licenciada, nada de eso. ¿Sí? Tú tienes que tener gente experta. Es como ustedes se paran en un quirófano, que necesita un ayudante, vas a llamar a José Cardiel, ¿estás loco? Ese tipo tendrá años que no se arrima a un... Bueno, sí, porque es un paciente. Y si fuera tu mamá, me va a llamar a mí. Ya que no me llama, voy. ¿Ves? Es lo mismo, es el respeto al conocimiento. Entonces, cuando uno ve la simplicidad con la cual se asume esto y dice uno, coño, yo vi esto,
Eso se compra y se pega, uno tiene que aprender a ver cómo se pegan las células. Esto de aquí abajo, yo se lo voy a dar a una persona en citometría que conozco en un laboratorio que lo hace. Y esto me voy a buscar a alguien. Por eso es que los médicos que han venido acá algunos han dicho, yo puedo contar con toda la plata que se necesita para hacer esto. Y lo quiero hacer en tal parte. Cuando solamente uno le dice que esto es un acto médico, y que el médico es el que tiene que tener un conocimiento fuerte de esto, porque yo puedo trabajar con Carelli, con Olga, con Dilana, que son, tú sabes, la mamá de Tarzán y cuestiones de esas. Yo puedo trabajar con ella, pero yo tengo que ver, yo tengo que saber, ¿sí? De hecho, siempre lo digo, cuando una célula en crecimiento presenta alteraciones de morfología, todo el mundo se asoma, ¿sí? Todo el mundo se asoma y ve la célula, porque yo no tengo por qué creerle a Olga, ni Carelli, yo no, ni ellas tienen por qué creerme a mí. Pero el acto médico, el que va a firmar eso, soy yo, ¿sí? Y si ellas tres me dicen a mí, oye, estas células no están elongadas, estas células son cuboides, estas células son poligonales, yo digo, no importa porque al paciente hay que tratarlo y mañana se complica el paciente, ellas pueden venir contra mí. ¿Ves? Esto es como una cirugía, esto es como una evaluación médica. Yo le estoy dando a un paciente, le estoy dando anticonvulsivante. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Yo para dar un anticonvulsivante a un paciente, ese es el riesgo que se corre el médico. Entonces, esto es una cosa. Lo otro es el grupo que tú tienes que tener, que, bueno, cada uno es más experto que en algunas cosas. Bueno, muy bien, mi amiga, muy bien. Entonces nos vemos el día viernes.